10 de la mañana con 39 minutos, seguimos la conversación informativa en CNN Chile Radio. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo en medio de días con mucha discusión parlamentaria el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, que amablemente ha aceptado la invitación de CNN Chile. Diputado, ¿cómo ha estado? Bien, José Miguel, comenzando el año con harta pega en el Congreso, te agradezco la invitación a CNN para conversar justamente de los temas que se están abordando y tramitando en el Congreso Nacional. Antes de las vacaciones, antes del receso legislativo, con muchos temas que usted me decía fuera de micrófono, proyectan sacar. Comencemos con reajuste del sector público, que está también relacionado a lo que la oposición denomina ley de amarre. ¿Qué futuro le ve a esa iniciativa y si considera que era el momento de discutir ese tema, particularmente cuando hablamos de la relación contractual de los funcionarios públicos? Bueno, en primer lugar señalar que el día de ayer la Comisión de Hacienda ingresó por fin este proyecto que yo diría que es uno de los dos proyectos junto a la ley de presupuesto, José Miguel, más importante que presenta el gobierno durante el año. Ley de presupuesto a fines de año y posteriormente reajuste al sector público, que en esta oportunidad va a ser de 3,4%. Ese es el porcentaje que aumenta dado que la discusión más bien ha estado concentrada en el tema de la mal denominada, a juicio mío, ley de amarre, pero en lo referente al aumento del sector público son 3,4%, aumentando al mes de diciembre del año 2025 un 2% para posteriormente ratificar el 1,4% en junio del año 2026. Ese va a ser el aumento que se otorga. Y por cierto que la discusión, yo no lo desconozco, se ha estado concentrada principalmente en esto que se ha llamado una especie de ley de amarre que eventualmente imposibilitaría la posibilidad de que la próxima administración pueda desvincular particularmente a aquellos trabajadores del sector público que están bajo la modalidad de la contrata. Yo quiero decir frente a eso, José Miguel, que en primer lugar, desde el año 2012, a razón de un oficio establecido por el Ministerio de Hacienda, se ha venido justamente exigiendo que a la hora de desvincular cualquier tipo de trabajador del sector público se puedan elevar este tipo de criterios precisamente para no dejar a discrecionalidad, en este caso del Estado chileno, la posibilidad de vincular a un trabajador a contrata. En segundo lugar, yo creo que acá no se está innovando en absolutamente nada porque se están respetando principios del derecho administrativo que se vienen estableciendo en nuestra legislatura precisamente del año 2012 como precedente jurídico. Y en tercer lugar, lo único que hace en la práctica este proyecto, esta norma, es obligar a la Contraloría General de la República a que en caso de que un funcionario desvinculado puede hacer un reclamo y la Contraloría se deba, por obligación legal, pronunciar. Ese es el único cambio. Ya, pero por ejemplo el diputado Leiva el otro día decía, yo no considero que sea una ley de amarre, pero entiendo si algunos lo ven así. ¿Qué opina usted? Bueno, esa no es la voz, por cierto, de la bancada del Partido Socialista. La bancada del Partido Socialista va a respaldar esta iniciativa del Ejecutivo. Yo entiendo de que esto ha generado resistencias o cuestionamientos en algunos sectores, particularmente, José Miguel, por los temas de forma, ¿no? Es decir, se dice, ¿por qué se presenta ahora, a propósito de la ley de reajuste al sector público? ¿Se equivocó el gobierno en comunicarlo? ¿Y por qué a 3 meses de su término? Yo, frente a eso, lo que quiero decir es que acá, en primer lugar, la oposición ha instalado un relato, una cuña relacionado con que no se van a poder desvincular trabajadores. Yo creo que eso es completamente falso. El empleador va a seguir teniendo la posibilidad de vincular trabajadores e incluso se hace una separación de estos conceptos que yo creo que se han mezclado. En primer lugar, un funcionario de confianza política no es lo mismo que un funcionario que tiene confianza legítima, que es precisamente la condición que generó una controversia hace algunos meses atrás, dado que la nueva Contralora hizo una interpretación distinta de la confianza legítima, estableciendo un plazo de 5 años, a diferencia del plazo de 2 años que tenía como interpretación el Contralor anterior. Pero para que lo podamos conversar, porque en el fondo esto ha generado cuestionamientos, incluso el reconocimiento del propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el día lunes en Tolerancia Cero, donde reconoce errores en la comunicación del proyecto. Eso por una parte. Y por otro lado, los cuestionamientos tienen que ver con por qué se pone esta disposición en el reajuste público en este momento en particular, a pocos meses de que asuma una nueva administración. De hecho, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, hace algunos minutos atrás nos decía, están dejando un poco de manos atadas al próximo gobierno. No, eso fue completamente falso, José Miguel, porque si se dejara de mano atada al próximo gobierno significaría que en la práctica esta iniciativa impediría que el próximo empleador, el próximo gobierno, el Estado chileno, pueda desvincular a trabajadores, cuestión que no es así. Los va a poder seguir haciendo, incluso en una de las normas del acuerdo al que llega el gobierno con los dirigentes y gremios del sector público, se facilita la posibilidad de que la próxima administración, dado que
esta es una ley que por primera vez mandata a aquellas personas, funcionarios públicos y funcionarias públicas que han ingresado por confianza política a justamente renunciar antes del 11 de marzo. Y eso, créeme, José Miguel, que no tiene precedente en nuestra legislatura chilena, es decir, que se facilite, que se viabilice la posibilidad de que aquellos funcionarios que entraron por confianza política puedan salir una vez que se cambie la administración. Pero eso no pasa. ocurría nunca. Yo no sé, porque precisamente el relato del amarre de los operadores políticos yo creo que precisamente apunta a eso. A mi modo de ver las cosas, José Miguel, yo creo que esto también tiene un objetivo que es socavar la imagen del Estado, que es una cuestión que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en circunstancias que hay trabajadores, como por ejemplo los trabajadores del IPS, que este mes le corresponde entregar el aumento de la reforma previsional a través del Seguro Social, y que son cientos y miles a nivel nacional que hacen su trabajo de forma correcta y que por un cambio de gobierno no debiesen bajo ningún punto de vista salir si es que cumplen su trabajo a cabalidad. Para que podamos conversar, hecho el punto, diputado, pero... Por ejemplo, en la entrevista que yo le mencionaba con el diputado Sauerbaum, recordábamos la columna de Cristian Valenzuela cuando califica de parásitos a funcionarios del Estado, funcionarios y funcionarias, no solo de los gobiernos que han estado más ligados a la izquierda o a la centroizquierda, sino incluso también a quienes formaron parte, o a una parte de quienes formaron parte del gobierno y las administraciones del expresidente Sebastián Piñera. Por eso también él señala en esta entrevista anterior esta relación o esta eventual barrera que estarían poniendo desde el actual oficialismo para la próxima administración. ¿Usted no lo ve así? ¿No cree que tiene que ver, por ejemplo, con lo que en algún minuto José Antonio Kast en campaña levantó, con esta posibilidad de hacer auditoría en el Estado, de revisar cada repartición, de despedir o sacar tal vez a las personas que estarían generando un gasto innecesario, los recortes de los 6.000 millones de dólares? O sea, ¿no tiene que ver ese planteamiento con esta eventual respuesta del Ejecutivo? Lo vinculo. Entre otras cosas, hay que hacer el desglose de quiénes son los funcionarios públicos que, cuando se critica que este gobierno ha contratado una gran cantidad de funcionarios públicos, en la práctica realmente son. Por ejemplo, el caso de los servicios locales de educación pública, ¿no? Son una institucionalidad nueva que se encarga de administrar la educación pública, y toda vez que hay en curso un cronograma de traspaso, se produce que los funcionarios de los departamentos de educación municipal pasan a ser funcionarios de los servicios locales y con ellos funcionarios públicos. ¿Habrá ahí, José Miguel, algún margen, algún indicio de que esas personas son operadores políticos? Yo creo que bajo ningún punto de vista, incluso creo que una falta de respeto con todas esas personas que a nivel nacional, en distintas reparticiones públicas, cumplen una función de atención con el público, entregando servicios que son fundamentales, en este caso, el educativo. Entonces, a mí me parece que efectivamente Cristian Valenzuela, no solamente él, sino que todo el sector que representa a José Antonio Kast ha hecho, yo te lo decía hace algunos minutos, un emplazamiento permanente contra la imagen del Estado, ¿no? Cristian Valenzuela hablaba de los parásitos en circunstancias de que él también le había prestado servicio al Estado hace algunos años atrás y había ganado bastante dinero con eso, ¿no? Y cuando se critica por otra parte al Estado y se advierte por parte del presidente electo que se van a recortar en los próximos 18 meses una vez que él inicie su mandato, 6.000 millones de dólares. Y el organismo creado por el Ministerio de Hacienda para hacer un reajuste fiscal te indica que son solamente 750 millones de dólares los que el Estado chileno se podría ahorrar si es que reduce su capacidad de funcionarios y funcionarias. Uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? A mi modo de ver las cosas, yo creo que hay una intención soterrada de achicar a más no poder el Estado, precisamente para dar paso para que el mercado pueda instalarse en aquellos servicios y sectores que hoy día no tiene. ¿La actual oposición no podría pensar que esta iniciativa es una respuesta a esos planteamientos? Mire, ¿Y eventuales amarres? El ministro de Hacienda lo dijo en la misma entrevista a la cual usted citó. ¿En tolerancia cero? Señaló que en conversación con los gremios del sector público hace muchos meses atrás, cuando se inició la negociación para llegar a esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo, el primer punto que le pidieron los dirigentes y dirigentes del sector público fue precisamente esto. Fue precisamente esto para poder distinguir entre aquellas personas que son funcionarias públicas que cumplen una labor en el Estado versus aquellas personas que también legítimamente con cada gobierno entran por confianza política y cumplen una función pública, pero también más apegada a la labor del gobierno del momento. Diputado, vamos a otro tema que está en la agenda legislativa, educación. ¿A estas alturas la condonación del CAE es una quimera?
La condonación del CAE a través del proyecto de ley del FES, por cierto que es un desafío que tiene esta administración. El proyecto ya ha ido avanzando, se encuentra hoy día en el Senado y nosotros esperamos que este mes sea el momento para ¿Se que... aprobará algo de aquí a fin de mes? Mire, Sinceramente. yo entiendo que este proyecto genera resistencias. Creo que el gobierno también llegó tarde un poco a esta discusión. El Ministerio de Educación, bajo mi punto de vista, debió haber priorizado el FES y también el cambio que se está haciendo hoy día a la ley 21.040 de la nueva educación pública que mejore el funcionamiento de los SLEP como una prioridad. Lamentablemente eso no ocurrió. Yo hago una crítica ahí directa al Ministerio de Educación respecto a las prioridades que ha tenido durante esta administración, pero yo espero realmente que este proyecto pueda aprobarse, principalmente porque yo entiendo de que no solamente este es un compromiso con los estudiantes endeudados de nuestro país, sino que principalmente es un compromiso con cambiar la estructura de financiamiento que tiene la educación superior en Chile. Y ese desafío es fundamental. Sin el objetivo de generar expectativas falsas, diputado, correcto, porque aquí hay un compromiso de campaña del presidente Boric, un proyecto que viene desde el Frente Amplio, que hablaba de una condonación del 100% de quienes tenían CAE. Finalmente en el camino se fueron haciendo matices. Sin el objetivo de crear otra vez expectativas, ¿se va a llegar a algo antes del 11 de marzo de 2026? O sea, yo creo, José Miguel, que esa ha sido la intención del gobierno en cada uno de los temas que ha tramitado. ¿Pero qué dice la interna de la Cámara? Recordemos que acá hay cosas que han ocurrido durante esta administración que han limitado el aprobar proyectos que efectivamente formaban parte del programa de gobierno. En primer lugar, se rechazó la idea de legislar una reforma tributaria que le iba a permitir al Estado chileno contar con más recursos para responder a este tipo de demandas. En segundo lugar, es verdad que el oficialismo dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Senado no tiene una mayoría sustancial y permanente como para poder aprobar aquellos compromisos que se hicieron durante el programa de gobierno, y esa es, por cierto, otra discusión. Y en tercer lugar, yo espero que en esto también prime aquel sentido de responsabilidad con el país que primó, por ejemplo, en el debate acerca de la reforma previsional, que dicho sea de paso, para aquellos que dicen que esta discusión de reajuste al sector público no es pertinente, bueno, se vio una urgencia de la población chilena, precisamente era mejorar las pensiones, y la oposición se demoró 2 años y medio en tramitar un proyecto de ley que se presentó y que eventualmente era una urgencia ciudadana. En ese proyecto de ley sí primó, a mi juicio, la responsabilidad política. ¿Y cómo primó? Se expresó en que todos los sectores políticos terminaron cediendo para poder acoger una propuesta transversal. A mi modo de ver las cosas, la propuesta que se está haciendo respecto al FES es bastante razonable y bastante amplia desde el punto de vista de las miradas políticas que hay en medio de este debate. ¿No está desfinanciado? Por lo que uno esperaría, no está desfinanciado. De hecho, es un ahorro para el Estado el que se empiece a utilizar este instrumento respecto a lo que actualmente el Estado chileno paga en términos de deudas y demoras por concepto justamente del no pago de estudiantes a este instrumento de financiamiento. Ya, y es lo que se proyecta como punto de encuentro, tal vez en esta discusión que no tenemos tanta certeza si va a llegar a puerto finalmente, ¿queda fuera la banca o no? La banca de alguna forma queda fuera porque finalmente el Estado adquiere un rol relevante que regula justamente cuál va a ser el pago de los estudiantes cuando empiecen a generar ingresos. Este es un proyecto que conscientemente es sumamente empático con la situación de aquellos estudiantes que por distintos motivos, porque abandonaron una carrera, porque no han encontrado trabajo, no están generando ingresos. Y este proyecto vincula directamente el pago de este beneficio bajo la vía de financiamiento de la educación superior al ingreso que está generando cada persona una vez que entra al mercado laboral. 2 preguntas en una para pasar a otro tema. ¿Se puede seguir llamando FES este proyecto? Y por otro lado, recordemos la sigla de FES hace referencia al nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, eso por una parte, pero por otro lado, si una de las opciones fuera transformar el FES en un crédito derechamente otorgado por el Estado, ¿no podría ser eso una alternativa para generar un punto de encuentro? Bueno, eso es parte de la discusión parlamentaria. Yo en la tramitación que se hizo de este proyecto, tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión de Hacienda, no vi buena disposición por parte de la oposición. Yo también tenía, José Miguel, quiero decirte algunos puntos a observar. Entre otras cosas que, por ejemplo, este proyecto va a limitar a las personas pertenecientes al 7º, al 8º y al 9º decil a poder acceder en algún momento de su vida educativa, de su tránsito educativo, a la gratuidad. Y eso también es un tema complejo desde el punto de vista de que la gratuidad es una política pública que se implementó en nuestro gobierno y el norte siempre fue implementar la gratuidad, ojalá en la mayor cantidad de casos de estudiantes de nuestro país. Bueno, lamentablemente este proyecto genera una especie de incentivo para que los estudiantes, aquellos que pertenecen a estos deciles, puedan más bien ingresar a este nuevo sistema de financiamiento versus la gratuidad, en desmedro de la gratuidad en realidad. Yo tengo observaciones como esa, pero no puedo desconocer tampoco de que el hecho de que el Estado se involucre
haciendo unas veces de garante de aval para el pago de la posterior contribución que hace el trabajador, una vez trabajador, antes estudiante. Es un cambio sustancial a la hora de reconocer en la educación superior un sistema de financiamiento que le dé garantía a los estudiantes, que le dé tranquilidad principalmente y que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que esto, tal como se expuso en la Comisión de Hacienda José Miguel, es una política que genera un ahorro en el Estado chileno. Hay que desmitificar esto de que el Estado hoy día no gasta plata con el CAE. El Estado chileno gasta muchísima plata con el CAE y con cada uno de los fondos y los créditos que se utilizan para la educación superior en Chile. ¿Y también puede reconocer a esta hora, diputado, que lo más probable es que no avance? Yo lo que reconozco, José Miguel, es que creo que es un proyecto de una tramitación compleja, que a estas alturas se encuentra un poco estancado en el Senado y que yo espero, ojalá pueda primar la sensatez para que este avance, pero también no dejo de desconocer que hay intereses tremendamente importantes, particularmente de los bancos, que están también ejerciendo una presión importante a la hora de no tramitar o no aprobar esta iniciativa. Si se llega a algo, aunque sea diferente a la propuesta original, ¿es una derrota o una victoria para el gobierno? Son triunfos para el gobierno todas aquellas medidas que permitan avanzar y mejorar la calidad de vida de las personas. Y si eso significa condonar en un porcentaje la deuda que contempla a los estudiantes que tienen una situación más crítica hoy y facilitar o mejorar mínimamente, aunque sea, el sistema de financiamiento que tienen estudiantes de la educación superior en Chile, dándole garantías, a mí me parece que es un avance. ¿Sería a esta altura una condenación súper parcial? Bueno, nosotros hemos tenido que regular nuestras aspiraciones no solamente en este debate, lo hicimos también en la deuda histórica, lo hicimos en la reforma previsional, pero esas son las tareas de gobernar. Diputado, ¿queda cuánto de gobierno? ¿Un mes y medio? Un poco más de un mes y medio, pensando también en que se viene el receso legislativo del mes de febrero. Cuando uno habla del legado del presidente Gabriel Boric, siempre se releva copago cero, las 40 horas, el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones que usted mencionaba recién. ¿Algún otro hito que usted considere se va a sumar a esa lista de aquí al 11 de marzo? ¿Qué pasa con eutanasia, por ejemplo? Yo confío, a diferencia de lo que usted me preguntaba, José Miguel, respecto al proyecto de FES, que en el proyecto en la discusión acerca del proyecto de ley de eutanasia, sí hay una mayoría que yo creo que pudiese permitir aprobar y convertirse en ley esta iniciativa en las próximas semanas. Yo espero que ahí también aquellos sectores de la derecha que tienen un respeto irrestricto por la libertad de las personas y a propósito del debate que se da tan permanentemente acerca de la libertad que un ser humano, que una persona, que un hombre, una mujer tiene que tener respecto a decisiones que son fundamentales para su vida, a mí me parece que en este debate ese principio debiese hacer primar el constituir una mayoría amplia en el Congreso Nacional. Yo espero que la eutanasia se convierta en una ley de la República. No, y el proyecto además está quedando bajo condiciones bien específicas. Hay voluntariedad, por supuesto, a la hora del paciente, hay también una obligación y una garantía respecto a quiénes son las personas, a quienes se reconoce también como personas directas. Me parece que en eso se avanza con harta... ¿Con diputados de la oposición también? ¿Con votos de la oposición? Con votos de la oposición, por cierto, yo espero. Es decir, en esta materia, yo prefiero no dar nombres, pero espero que esta agenda liberal en términos valóricos que ha empujado muchas veces Evópoli, por ejemplo, o parlamentarios de Renovación Nacional, pueda plasmarse en este tipo de discusiones, pero principalmente porque yo creo que es un tema que a la población, José Miguel, le hace mucho sentido. Yo he tenido la posibilidad en clubes de adulto mayor, en organizaciones sociales de mi distrito, de plantear la discusión acerca de la eutanasia y créeme que hay muchas personas que prefieren entregarle la decisión a la persona que se encuentra en una situación de una enfermedad terminal. Perfecto. Que además está perjudicando su calidad de vida, de elegir el morir dignamente. Yo creo que eso también tiene que ver con justamente el bienestar de los seres humanos y una discusión completamente válida. Tengo 10 segundos. ¿En qué está el actual oficialismo? ¿Coalición conjunta desde marzo en adelante los 9 partidos o separar las aguas? No, por cierto, el Partido Socialista, al menos, que me corresponde representar, siempre va a brigar para que se genere un amplio espectro de alianza en la oposición. Y eso es replicar puntualmente el conjunto de partidos políticos que estuvo detrás de la candidatura de Janet Jara. Porque más allá de los resultados... Más allá de los resultados, yo creo que lo importante es mantener la unificación dentro de nuestro bloque y yo creo que en esa tarea no podemos renunciar. Veremos si convencen a todos. Ahí la misión no es fácil. Somos perseverantes los socialistas. Bien, diputado Juan Santana del PS, gracias por la conversación a esta hora de la mañana. Que tenga un buen día. Muchas